Hoy es el segundo episodio de Fuera de Código, este espacio donde yo me junto a charlar con colegas, con abogados y vamos a abrir en cualquier momento a otros rubros. Hoy tengo el placer de presentarles a una colega que tiene dos características que son increíbles. Es una de las colegas más jóvenes y con más experiencias en el derecho penal. Así que le voy a dar la bienvenida a Milagros Grassi. ¿Cómo estás, Mili? Hola, Uge, gracias por la invitación, gracias por dejarme estar en este segundo capítulo, no sé cómo se llama, pero sería un capítulo, ¿no? Sí, es como una especie de episodio. Yo me junto con la gente a charlar. Te Vengo, juntás claro, fuera y dentro cosas. de la cámara. Charlas mucho, generás mucha comunidad y eso está buenísimo, así que me encanta lo que haces y esto que estás haciendo me fascina y te va a ir bárbaro. Gracias. Así que gracias por invitarme en este segundo capítulo, un honor. Estoy re contenta. Estoy contenta porque estás, estoy contenta porque realmente quiero que te conozcan. El otro día lo entrevistamos a Gabriel Roldán, que lo conoces, y sí, que es un genio, y nos dio mucha información de su vida, y me parece que es una forma de acercar lo que nosotros movemos todo el tiempo en redes sociales, esto de que somos muy visibles, pero conocerte un poquito más. Estuviste en una de las causas, para mí, más complejas, dentro de la justicia federal, lo que no es poca cosa. Para el que no sabe, estar dentro de la justicia es trabajar del juzgado, de atrás del juzgado. Cuando yo voy como abogada, me presento y salía una Mili del otro lado. Del otro lado del mostrador. Del otro lado del mostrador. Pero ahora estás de acá. ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo fue todo ese proceso que vos tuviste? Mirá, fue un proceso muy interesante, de mucho aprendizaje, de mucho ganar experiencia a partir de y de muchas cosas nuevas que iban sucediendo a la par de que yo me iba formando, ¿no? Porque yo ingresé a la justicia federal sin ser abogada. Ingresé cuando todavía era una estudiante, cuando tenía las ganas de aprender, que las sigo teniendo, pero aún todavía estaba en esa búsqueda de, bueno, ¿qué es esto del derecho? ¿No? Porque si yo estoy segura de que si te pregunto a vos qué era el derecho para vos hace 10 años, no es lo mismo que es hoy. Totalmente. Y va cambiando y es así porque también el derecho es dinámico, ¿no? Y a eso nos tenemos que acostumbrar. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Fue una de las grandes experiencias de mi vida, fue la puerta que me abrió a estar hoy acá, haber aprendido muchísimo, haber aprovechado muchísimo esa oportunidad y a estar en causas de una envergadura muy grande que conllevaban una responsabilidad enorme, por lo que me generó a mí muchas ganas de seguir creciendo y de seguir aprendiendo. Aún así, y esto lo digo siempre, yo siempre quise litigar. Lo que pasa es que tuve la suerte de ir a la universidad pública, ir a la UBA y cruzarme con un profesor que seleccionaba a aquellos alumnos que nos destacábamos por nuestro promedio y hacía hacer un ingreso democrático, por decirlo de alguna forma, que es lo que a muchos dicen, bueno, qué difícil es entrar a la justicia. Bueno, yo no soy ni hija de abogados, ni sobrina de abogados, vengo del interior, de un pueblo de 200 kilómetros de Capital Federal, y simplemente estudiando y demostrando cómo era yo en la UBA, pude así llegar a un juzgado federal. Hice mis años ahí, estuve 8 años trabajando en causas muy importantes y después, cuando ya vi que tenían las herramientas y que ya había cumplido mi término, por decirlo de alguna forma, ahí adentro, mi función, me animé a salir de esto, de pasar de, como decían a mí, de la burguesía al barro, ¿no? Y así fue. Qué historia, porque de repente, o sea, venís de un pueblo y después te estás a un pueblo que ya es ciudad, claramente. A mí me pasa al revés. Vos viajaste del interior a capital, mi familia me dejó en capital y se fue al interior. Entonces, uno que viaja, que está ahí, que se va ayornando a nuevas formas de vivir, sabemos que hay como toda una cultura respecto de venir del interior. Mujer, sola, joven, estudiando en una universidad pública y entras a un juzgado federal y te sentás un día y estás enfrente de una causa, por ejemplo, de lesa humanidad, que no, a ver, digo, para cualquier abogado creo que es tramitar una de las cuestiones más difíciles. Si yo lo veo desde afuera, te pregunto, ¿qué le decís vos a esa niña que se crió en Saladillo, que soñaba con ser abogada y que de repente está enfrente de una causa? Sí, siempre quise ser abogada desde muy, muy chiquita. Esto siempre lo tuve en la sangre, siempre me nacía. Yo veía peleas, discusiones que yo tenía con familiares y siempre me salía esto de querer defender, de querer hacer valer mis derechos. Cuando veía una diferencia, cuando veía cuestiones que me incomodaban, que el derecho es eso, ¿no? Algo que te incomoda y uno de estar a la altura, poner las cosas en una situación que no incomoden tanto, por lo menos así lo vivo yo.
Y de repente me fui formando y fui dándome cuenta cuál era el camino que yo quería seguir. La verdad que nunca me imaginé que iba a terminar trabajando, por ejemplo, en la causa que investiga los crímenes más atroces de la historia de nuestro país, o que iba a tener de repente a alguien que perpetró los crímenes de la dictadura, dándome explicaciones a mí junto con el juez y otra gente del equipo, ¿no? Pero fue una experiencia para mí valiosísima, y en términos institucionales, ¿no? Lo que es eso y haber participado de esa causa. Del otro lado te lo pongo a la inversa. Fue terrible también escuchar aquellos testimonios que tenemos todavía el día de hoy de personas que fueron víctimas de ese momento. Terrible. Era tremendo. Yo me acuerdo la vez que escuché a la primera víctima, yo no pude dormir por 3 días, y mirá que soy una persona que he escuchado de todo. Entonces, ¿qué le diría? Bueno, en parte nunca me gusta decir lo lograste, porque yo siempre siento que hay más cosas por lograr, pero sí, en parte estás haciendo lo que siempre quisiste y lo estás haciendo a la altura, ¿no? De repente estar en esas causas no llega a estar cualquiera, lo cual es cierto, y las traté con todo el compromiso y con todo la ímpetu, digamos, que yo quería ponerle y que me exigían que le pongan, porque era una causa a la que se le prestaba muchísima atención, y que bueno, que gracias a eso se ha llegado a descubrir muchísimas verdades que fueron sucediendo a lo largo de esa historia atroz que tenemos en nuestro país. Qué fuerte, me quedo pensando y trato de imaginarme. A mí me pasa como abogada escuchar a víctimas, y es algo que, a ver, hay una teoría respecto de nosotros los abogados, que la gente de afuera, el hijo de vecino, dice: el abogado se junta a tomar café, gana en dólares y no tiene otra cosa más que hacer que dar órdenes. Sabemos que no es así. Detrás de nosotros hay mucho trabajo, cuestiones muy diplomáticas, tratar de entender a la víctima, por lo menos empatizar, bajar toda esa información, meterla en un proceso. De repente escuchás a la víctima, estás 3 días sin dormir. Eso me da la pauta de lo que son las personas atrás del estrado. Y hoy, después te voy a preguntar más adelante, hay una jueza con una causa penal y un juris y demás. Esa situación le hizo creer, o por lo menos le hizo entender al Poder Judicial, que ninguno está exento de que le pase, que son personas, porque a veces a mí me pasa de ir a golpear la puerta a un juzgado y que no me trate muy bien. ¿Cómo es? Milagros, ¿cómo era dentro del juzgado? ¿Cómo fue trabajar esto que vos tenés ahora trabajarlo desde el lado de convertirlo para hoy trabajar en la calle, que esto es otra cosa. Es otra cosa, es distinto. Mira, yo siempre digo, no lo digo en general, pero sí se nota. Yo a veces digo, bueno, pareciera que no hay conciencia social acá adentro, ¿no? Cuando yo trabajaba por lo menos en tribunales, yo decía, che, ¿y la conciencia social dónde quedó? Pero sí uno, o por lo menos yo siempre traté de no olvidarme de dónde venía y a dónde iba, y me parece que eso es lo que hoy me mantiene en carrera. Qué buen Tener norte. en cuenta el por qué yo estoy acá y para qué lo hago, ¿no? Y qué es lo que me quiero llevar de cada causa y cuál es mi objetivo en cada causa. Yo siempre uso esta frase cuando me viene a ver un cliente, y a veces el cliente mismo no sabe lo que quiere. No sé si te ha pasado que viene el cliente y entonces, no, que quiero esto, que quiero aquello. Entonces yo digo, pero pará, porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo con lo que queremos, ningún viento va a ser a favor. Bien. Esto es así. Hay un dicho que dice, sin un destino firme, ningún viento va a ser a favor. Yo siempre supe lo que quería, siempre. Con más ganas, con menos ganas, un día más enojado, un día con más frustraciones, porque eso está, y es verdad. Pero siempre supe lo que quería y siempre traté de apuntar para ese lado. Entonces me parece que eso es lo que importa. No perder los valores, no perder las ganas y no olvidarse lo que uno siempre quiso y llevarlo al extremo, ¿no? Y también hay cosas, y uno se va dando cuenta con esto que yo te digo del crecimiento. Hay cosas que cuando yo estaba en tribunales no las notaba. Y de esto a esto de la conciencia social. Uno por ahí no se daba cuenta de lo que le costaba al litigante estar. Y ni hablar en la época del papel, que tenían que venir un día de lluvia, que se les vencía un 2 primeras y venían empapados. Y llegué a esa época, sí. Claro, bueno, sí, me imagino. Y digo, entonces uno no debe perder de vista el trabajo que hay por atrás y todas las cosas que uno tiene que hacer. Yo siempre lo digo, yo desde que me fui de tribunales
empecé a formar equipo. Yo hace 2 años que estoy por fuera de tribunales, pero pasé a ser mi secretaria, mi contadora, mi jefa de marketing, la que resuelve un caso, la que piensa un caso, la que va de juicio, la que resuelve el cliente, la que contiene al cliente y la que lidia con cualquier tipo de burocracia de todo tipo, desde el servicio penitenciario hasta la justicia, hasta cualquier tipo de burocracia que a vos te debe pasar. Entonces, en base a eso, uno como que trata de no olvidar, no perder ese norte, que de nuevo, por momentos se vuelve muy frustrante, porque tal vez alguien que recién empieza te está mirando y dice, mirá qué fácil la tiene. No es fácil. No, vos lo sabés que no es fácil. No, es para nada. No es fácil para nada. Pero bueno, eso es lo que yo intento todo el tiempo hacer, ir generando cambios y transformar, ¿no? Transformar desde estas... Me gustó mucho también encontrarme de repente con estas comunidades que se forman por fuera de lo que es el Poder Judicial, de colegas, haberte conocido a vos, que me presentes a un colega y conocer a otro y darnos cuenta que en realidad los colegas estamos todos tirando para el mismo lado porque la justicia opere de una buena forma, por forzar a que la justicia saque buenas resoluciones, por forzar a que la justicia trabaje. Y eso a mí me parece espectacular, compartir conocimiento, compartir experiencia, trabajar juntos en casos, porque viste como que está esta imagen que no es así de los abogados entre sí se odian, no son enemigos. Y la verdad que no es así. No. O sea, cuando se trabaja en conjunto se trabaja muchísimo mejor. No, y aparte que vas tomando como el conocimiento y te vas nutriendo del otro. Y a ver, qué bueno esto que pudiste poner en palabras. Somos todo, absolutamente haciendo todo, lo que no se ve atrás de nosotros. O sea, el cliente llega y te ve sentada en la computadora, reina. Yo llego, está ahí, está la secretaria. Pero atrás de eso, todo el movimiento que tenemos como litigantes particulares, no saben de las horas. A mí me pasa esto. Sobre todo para estos jóvenes que recién arrancan y dicen, ¿cuándo voy a llegar ahí? Preparar el estudio, armarlo, pintarlo, hacer las cuentas, llegar a fin de mes, porque también tenemos un trabajo donde hay meses que los ingresos son buenísimos y otros meses que hacemos la plancha de enero. Yo creo que entre que lo que gastamos a fin de año y lo que nos pasa en enero es la profesión es lo que pasa entre feria y feria. Digo, está buenísimo poder ponerlos en palabras. Y está bueno también que la gente pueda ver, ¿no? Que somos seres humanos, que muchas veces tenemos el WhatsApp repleto de mensajes, que tenemos que tener tiempo y a veces no nos da. Y muchas veces a mí me pasa que quiero como explicarle a la gente que necesito plazos, que necesito tiempo y no encuentro la forma a veces de decírselo bien, de que nos entiendan y les mando la resolución. ¿Te pasa eso de tener ese cliente medio intenso al que no le podés explicar que no es un tema tuyo? Porque vos que estuviste del otro lado sabés que una resolución te puede tardar 10 días, 15, que el plazo es tal, pero después hasta que te lo resuelven. ¿Te pasó alguna vez de encontrarte esa situación que decís, te tengo que explicar, pero te lo voy a explicar de otra manera? Me ha pasado y me pasa continuamente desde una persona que esté en prisión domiciliaria, que, o sea, está buenísimo conseguir una domiciliaria, sí, claro. Pero yo siempre digo, el que está en domiciliaria es por ahí el cliente más intenso porque tiene muchas horas de gusto en su casa, en la comodidad de su hogar, con un teléfono, con otros accesos, y me han dicho, ¿vos no vas a venir a tomar mate a mi casa? Alguien que estaba en domiciliaria. Sí, tengo que... No está dentro de mi posibilidad en horario. Obviamente me encantaría, o sea, yo trato de ser muy empática con el cliente, de acompañarlo mucho, para mí eso es parte del trabajo y lo hago, pero de ahí a poder ir a tomar mate, o otro que te diga, mirá, que yo le diga, mirá, estas son las pruebas que hay en tu contra, tenemos que rebatirlas, contame cómo fueron la historia, como para uno también encuadrar. Teoría del caso, claro, sí, claro. Y que te digan, no, pero vos de qué me estás acusando, no, yo no te estoy acusando de nada, fuerte. Simplemente te estoy diciendo lo que hay, veamos cómo construimos algo juntos, ¿no? Porque yo siempre lo planteo de esta forma, es un trabajo en equipo. No, yo no puedo hacer nada sin mi cliente y el cliente no puede hacer nada sin mí o sin ningún otro colega. Si esto no se trabaja en equipo, no vamos a llegar juntos a ningún lado. Entonces pasan estas cosas, como que a veces el cliente se cree que uno tiene que salir a defenderlo a ciegas. Y la defensa a ciegas no es una buena defensa. No, y menos si no la armás, hay que ser muy meticuloso. Yo leo mucho a Gonzalo Rúa y él siempre insiste con esto, a ver, desde su teoría.
sean meticulosos con la teoría del caso, revisen punto por punto, no podés mandarte. Y eso también es un buen consejo para las personas que nos están viendo. Armar la teoría del caso empieza desde cero, con una programación muy específica, te digo que hasta quirúrgica, y tiene que ver con poder sentarte con el cliente y que te explique por lo menos con cuestiones coherentes, porque también hay cada uno que viene y no, te juro que lo que me pasó a mí, yo soy inocente, pero a ver, por eso te decía, es difícil para nosotras a veces. ¿Alguna vez, ahí y te lo empalpo con esto, alguna vez te pasó de que esta situación que sea difícil de encararlo? Porque a nosotros nos acusan también de sacapresos, que a mí me pone como... Me da ganas de contestar, ¿viste? Digo, decir, che, no ¿Y qué contestarías, Euge, a eso? No, yo hago justicia, yo le doy las garantías constitucionales. A mí no me gusta porque hay muchas personas que atraviesan el proceso penal y lo transcurren desde un lugar que no tuvieron responsabilidad. Están involucradas. A mí me ha pasado con un chico que no estaba ni en el lugar de los hechos, que lloraba y me decía, Eugenia, yo no tuve nada que ver, yo no fui, no conozco a esta mujer, no conozco a esta persona, no estaba en ese lugar ni cerca. Y bueno, llevar todo ese proceso adelante con una persona que vos sabés que no estuvo, porque su relato no tiene fisuras, porque las pruebas que presentaron no tienen nada que ver con él, y sin embargo que esté con prisión preventiva o que esté con domiciliaria por algo que no hizo. Después las garantías constitucionales se las tenemos que respetar a todos. Siempre uso este ejemplo cuando me preguntan. Para mí es como el médico. El médico cuando opera no pregunta ni de qué religión sos, no te pregunta a qué te dedicas, te opera. Bueno, yo el expediente para mí, el trámite en sí mismo es eso, es abrirlo y bueno, acompañar. Sí hay cosas que yo elijo no trabajar muchas veces, pero... En otras no le hago asca nada, la mayoría. Es parte del trabajo. Y aparte, recordemos que el derecho de defensa está en la Constitución, sí, en los tratados de jerarquía constitucional, o sea, es algo por lo que estamos amparados y mandados a hacer. Y si no lo hacemos nosotros como defensores particulares, lo va a venir a hacer un defensor oficial que está pagado con los impuestos. Qué hermoso, de la sociedad. Hermoso. Entonces, por favor, cuando... acá me ponen un graph gigante. Si no lo hacemos nosotros. Es que es así. Yo, sí, a mí cuando viene me dice, pero vos te das cuenta que vos estás defendiendo a una persona que tal vez hizo esto. Mirá, si no lo defiendo yo, que más allá que a mí el caso que me toca es un caso que pasa a ser parte de mi vida y lo defiendo con uñas y dientes. Porque si no lo elegís. Además, pero si no lo defiendo yo y no lo defiende otro colega, va a terminar siendo defendido por un defensor oficial que está haciendo pago, en definitiva, por vos como ciudadano. Entonces, si tanto te conmueve que yo defienda eso, preocupate cuando lo tengas que pagar con tus ingresos, ¿no? Claro. O sea, que eso me parece que podría llegarse a ser más cuestionable desde el lado del ciudadano, no desde el lado de las garantías constitucionales y desde el derecho, porque ya te digo, estamos comprometidos como país a brindar ese tipo de defensa. Sí, que se averigüe lo que pasó y en todo caso que sea el Estado el que lo responsabilice. Pero ninguna persona puede someter un juicio, puede enfrentarse a un juicio en soledad, digamos, sin asistencia técnica. Entonces, eso es así normativamente y no se discute al día de hoy. Entonces, ¿por qué nos vamos a poner a discutir eso nosotros a esta altura del partido? No, qué bueno que hayamos avanzado tanto, porque venimos bueno, todavía quedan, yo lo veo más en provincia de Buenos Aires que en capital, pero quedan como un par de caudillos, ¿viste? Que vos vas con la garantía y te dicen, no, esto no es así, esto funciona, acá funciona. Me pasó muchas veces de, acá funciona, en este distrito funciona de esta manera, no, pero discúlpame, la realidad es que esto no está o está en el código, no, acá funciona así. ¿Te pasó a vos como abogada mujer que te hayan hecho alguna referencia así o alguna situación de incomodidad donde vos te plantás y decís, si yo fuera hombre, esto no me está pasando? Me ha pasado, y ¿sabes qué es lo más doloroso? Por parte de mujeres. Que ahí es me voy a acomodar el saco. Y esto no solo me ha pasado fuera de la justicia, sino te diría también que adentro. Y cuando uno habla de esta diferencia de género y por lo que uno lucha tanto, es doloroso que sean las propias mujeres las que marcan la diferencia. Yo digo, o sea, no hablo de una grieta ni de una lucha, pero digo, ¿no te das cuenta que sos parte? Claro. Y no te das cuenta que vos estás generando esa diferencia por siendo mujer con otra mujer colega. Eso me ha pasado, lo he visto mucho dentro de la justicia y me ha parecido horroroso. Y ahí es donde vos decís, bueno, viste que muchos dicen, bueno, las mujeres son sus propias enemigas. Se escucha esto muchas veces cuando... Sí, muchas veces. Yéndome un poco, pero esto, las mujeres son las primeras en criticar los cuerpos ajenos. Bueno, parecía que a veces se traspola esto a la profesión.
que dos mujeres o no pueden caminar juntas, o que una mujer por ahí que está en un cargo superior no va a elegir una mujer porque cree que esa mujer le viene a competir, sino que va a elegir un hombre. Esto pasa. Sí, pasa, y claro. pasa dentro de la justicia y es dolorosísimo. Vos decís, en vez de querer enaltecer el género y querer hacer algo más igualitario, que es por lo que tanto luchamos, estás digamos volviendo a instalarle el patriarcado, pero a partir de ser mujer. Y ahí es donde se empieza a debilitar todo y uno dice, qué doloroso y qué triste, y cuántas inseguridades de determinadas mujeres terminan generando que esto se repita, ¿no? Que es una lucha que venimos dando a diario. Pero después sí me ha pasado en tribunales y en juicios que, y esto lo contaba el otro día, charlábamos un poco también, que cuando vos te das cuenta que llegaste a un determinado lugar, a tener determinados temas importantes, temas que son mediáticos, temas que tienen un determinado interés por parte de la sociedad, porque todos los temas son importantes, siempre hay un justiciable. Sí, bueno, ni más ni menos estuviste involucrada en una de las causas más importantes de LESA, y en la última más mediática, ¿la puedo nombrar? ¿Cuál? La de Maradona. Sí, Yo claro, la nombré. sí. Estuviste también en una causa de esas, y de repente una te ve como mujer y dice... a ver, inspirás a muchas mujeres. Sí, tal bueno, vez vos también. Sí, pero tenés esa cosa que decís, sos muy joven a la edad que tenés, y tenés mucho conocimiento, tenés mucho para aportarnos. Y las chicas, a ver, que yo conozco, vos sos amiga, la conocés a Graci. Y yo digo, sí, la verdad que es un orgullo tenerte de colega en la profesión, y tenés mucho para dar, pero me pasa que, digo, somos pocas. ¿Dónde están? Porque para mí estás en el top 5 de las 5 mejores abogadas penalistas. Bueno, y te lo digo. Gracias, pero hay un montón de mujeres a lo largo y a lo ancho de la Argentina que no tienen voz. O sea, estamos ahí claro, como... porque es una batalla que hay que darla, y hay que darla con convicción. Yo de eso estoy segura. Por eso te decía, cuando uno llega a esas causas y se ve de la lucha que viene, yo te digo que esta lucha mía del género y de querer ir por más, capacitarme, progresar, crecer tanto dentro de tribunales como por fuera, la vengo dando hace muchísimos años, y cuando ves que empieza a tener sus frutos, ya te parás distinto. Te va a venir a frenar un hombre en un tribunal. No. Vos decís como que, ¿sabés qué? A vos no te costó tanto como a mí estar acá. Entonces ya estamos hablando en otro idioma. Totalmente. No venimos con el mismo entrenamiento. ¿No? Está una persona que por ahí fue al gimnasio 6 meses contra una que fue 2 años y medio. Es esa la diferencia. Entonces, a mí estar acá me costó demostrar conocimiento, me costó demostrar que estaba a la altura, me costó demostrar carácter, persistencia, disciplina, constancia. Sí, porque aparte tenemos que mostrar los dientes, eso es una realidad. Nosotras tenemos que mostrar los dientes constantemente. Tal cual. A cada rato tenemos que... Paren, nosotras estamos acá, y que no nos pasen o que se vayan. A mí me pasó una vez en la puerta de un tribunal que lo fueron a buscar a mi socio. O sea, claro. No está mal. Digo, pero también me pasó en una mesa en un restaurante que la copa de vino se la ofrezcan a mi pareja antes que a mí. Entonces vos te quedás como diciendo, hola, existo. Y en la profesión me pasa mucho. Y a mí, digo, abro este espacio para que vengas vos, para que vengan todas las personas, mujeres, abogadas o criminalísticas o quienes quieran, a contar lo que tienen que contar. Esto que te pasó a vos de decir, yo salí de la justicia y me enfrenté a un mundo que no conocía. Estás hace 2 años litigando afuera y conociendo cosas que no te imaginabas que te podía pasar, porque yo estuve del otro lado, yo nunca estuve en la justicia. Entonces yo lo veo como algo, yo llego, golpeo la puerta, hola, ¿qué tal? Sí, obvio. Y tuve la suerte de cruzarme con, por ejemplo, hay un Garantías en San Martín que hay una chica adelante que es divina, pero vas al de al lado y te trata mal, pero no es algo personal, te trata mal porque es su forma, y vos decís, ¿por qué tengo que tolerar esto? Si yo tengo mi espacio y vengo con la mejor de las ondas, no está bueno. Bueno, eso tiene que ver mucho también con la vocación, ¿viste? Sí. Cuánta vocación y cuántas ganas le pone uno, que es una de las cuestiones que tiene, digamos, los escollos que tienen los servicios públicos. La justicia no deja de ser un servicio público. Hay mucha gente ahí que consiguió trabajo por que el tío, ser el hijo de, claro, la qué familia, bronca, lo que sea, y bueno, y no le gusta y está ahí y te va a recibir con la peor cara y te va a querer sacar de encima cuanto antes. Cobran por un sueldo y están cómodos, tal cual.
Cosa que no nos pasa a nosotras. A nosotras, si no nos va bien en un caso o si no nos movemos, seguramente O el si año no trabajamos que viene, para conseguir otros. tal cual, no nos llame nadie y el mes que viene estemos las dos mirando el techo y es algo que no nos gusta o que por lo menos incomoda o afecta el ego, pero porque uno tiene esa vocación y esas ganas de más, Me encanta. que es lo que moviliza. A mí lo que vos me decís, a vos qué te pone el movimiento, y a mí me pone el movimiento el querer llegar cada vez a más casos y ganar. Y yo esto siempre se lo hablo al cliente cuando te dicen, viste que es muy del penalista, que cobrar por adelantado, Sí. por ejemplo, hablemos sin tabú también, Sí, ¿no? Me parece sí, que tal está cual. buenísimo. Bueno, es muy del penalista cobrar. Y cuando te dicen, ¿y a mí quién me asegura que vas a ganar? Y mi respuesta es siempre la misma, mira, yo voy a ganar por vos, pero también por mi ego. Sí, claro. Porque quiero perder mucho menos que vos. Porque a mí me encanta ganar. Yo hago esto para ganar. Sí. Y te juro que voy Y a es darlo vocacional. todo. Y es vocacional. Y me voy a mover de la forma que sea para hacerlo. Entonces, uno lo hace por ego, lo hace por amor propio. Cuando perdiste el amor propio y cuando perdiste el ego, perdiste todo en esta profesión. Todo lo demás viene, conocimiento viene, contactos vienen, saber manejarte viene. Ahora, si no tenés constancia, amor propio, disciplina, perdiste todo. No, y aparte, ¿a dónde vas? Porque digo, hay muchos abogados, abogadas que se están dedicando a otra cosa y te das cuenta de que es un espacio un poco restringido. Entrar en una unidad de detención, a mí me pasa capaz que en una cena familiar, no sé si te pasa, seguramente te pase que vas, che, ¿entraste a Batán alguna vez? ¿Fuiste a Sierra Chica? Y para mí es parte del trabajo, es ir a trabajar, o sea, es ir, llegar, presentar la matrícula, caminar. Ayer me pasó, ayer o anteayer fui a Devoto. Y justo estaban los chicos bajando los portales de leche, los packs de leche, qué sé yo. Entonces yo paso caminando y uno de los chicos me hace como ahí ay, doctora, no sé qué. Yo me entré a reír. Pero digo, en ningún momento me representé que me podían matar, violar o cosas así. Y el inconsciente colectivo te tira esa, ¿viste? Como, que ¿vos te vas a meter a Devoto, a la cárcel de Devoto? Sí, seguramente pasaron cosas atroces, han pasado, la historia argentina lo sabe. Pero es como que a mí, la verdad es que a mí me encanta. Es Yo lo que voy gusta, y me obvio. gusta, me encanta ser abogada. Es como que no me imagino una yo sin ser abogada. Yo siempre les digo, bueno, mucha discusión de esto con mi familia, ¿no? Que sos muy chica, que mirá dónde te estás metiendo, que esto no puede ser. Mira, si a mí me pasara algo haciendo esto, yo me muero feliz. Me muero en la mía y no tengo. Y esto que vos contás a mí me pasó hace no mucho, que es una anécdota hoy tragicómica, que fui a ver una clienta que había quedado en un establecimiento de salud mental internada por una cuestión que era una cuestión medio penal, medio civil, había quedado ahí. Y cuando yo la voy a ver me hacen entrar por fuera del horario de visita, pues como abogada, y quedé encerrada yo No, en ese lugar. no, ay, perdón, no sabía eso. Sí. dame estos yo encuentros cuando cuento siempre. esta historia, la gente me dice, yo te la creo porque me la estás contando Claro. vos. Si yo no la creería. Claro, yo llego al lugar y cuando la voy a ver, había ido en horario de visitas a verla y cuando la voy a ver me dicen, justo está en una consulta psiquiátrica. Bueno, le digo yo, no te hagas problema, vuelvo. Justo tenía que ir a ver otro detenido en otro lado, que esta es otra, nos la pasamos corriendo. Todo el día. Digo, por favor déjenme entrar después del horario de visita porque yo a esta persona la tengo que ver. Sí, no te hagas problema. Y cuando vuelvo a ir al lugar, justo estaba terminando la visita, pero yo entro en esa visita que se estaba terminando. Me hacen dejar absolutamente todas mis pertenencias en los lockers, por los que entro sin nada. Me meten en un consultorio con mi cliente. Mi clienta era una mujer, por lo tanto eran todas mujeres que estaban ahí, y pasa como una hora, yo me quedo charlando con ella, explicándole cómo era el proceso, se iba a tener un estudio pericial, bueno, cómo íbamos a manejar la causa, que por suerte terminó saliendo muy bien. Y cuando en un momento le tocan la puerta y le dicen, fulanita, vení, tenés que venir a comer, y quedo yo sola en el consultorio. Y cuando salen del consultorio, cuando salgo, busco a alguien que me ayudara y no había nadie. No me muero. De ahí, claro, las otras personas que estaban internadas, ahora, miren, yo necesito salir de acá, y me responden, nosotras también. La diferencia es que ellas estaban internadas y yo no. Y yo de repente pasé a ser, claro, ya eran las 8 y pico de la noche, a esa hora la gente en esos establecimientos se van a dormir. No me muero. Entonces me siento en los Me está sillones. dando pánico, te juro por Dios, mirá que no me han pasado cosas, pero me está dando pánico. Me siento en los sillones con ellas a tratar de convencerlas. Digo, ¿cómo las convenzo? Entonces me dicen, no, olvídate, si querés vamos a fumar un cigarrillo al patio, a la terraza. No, le digo, me tengo que ir. No, a mí también. Me dicen, esto es así, me decían, creyendo que yo era una interna más. Primero te va a llamar tu familia,
después te van a dejar de llamar, y bueno, tristísima la realidad, son lugares muy Sí, angustiantes. sí, pero vos estabas viendo tu futuro ahí en 2 minutos. En un momento siento un carrito que viene de gente, digo, listo, ya está, están viniendo a traer la cena, les pido ayuda a las personas que se ocupan de esto. Entonces cuando le digo, por favor, ¿me pueden ayudar? Me dicen, hoy no, mañana, me responden, creyéndose una vez más que yo Que era vos estabas internada. Entonces seguía ahí internada, y cuando pasan con el carrito le digo, pero escúchame, yo no estoy internada. Sí, me dice, estás internada. No, tranquila. Y yo pensaba por dentro, yo no puedo alterarme, porque donde me altere me van a terminar, capaz que me ponen una inyección, cualquier cosa. No voy a nombrar el lugar del que era, porque por supuesto pero esto fue gravísimo. una mala praxis, o sea, terrible. De repente había una persona que nada tenía que ver internada. Sí, que ahí, tranquilamente te podrían haber pasado y la historia es otra. y la historia es otra. Pasó esto, me vuelvo a sentar con todas las chicas que estaban ahí internadas, entonces, claro, yo tenía que buscar a las que tenía que convencer, de repente se había vuelto un juego. Entonces digo, bueno, chicas, díganme por qué están acá. Qué inteligente que sos, díganme por qué están acá. Y una, no, yo por tal cosa, yo por tal otra. Y una me dice esa, yo esta es la tercera vez que estoy internada. Entonces agarro y le digo, si es la tercera vez, vos sabés con quién me tenés que llevar a hablar. ¿Vos decís? Sí, bueno, y hicimos una especie de negociación con esa persona, que cuando yo volviese le iba a llevar café porque no les dejaban tomar café. Y le digo, mejor café no, unos chocolates. Bueno, dale, unos chocolates. Y me termina llevando a hablar en el medio pasaron un montón de cosas que no las voy a contar para achicarlo, pero un montón de cosas, desde que yo les diga, mirá, yo estoy vestida como abogada, a la gente que trabajaba ahí que me digan, sí, ella también baila en el Colón, y me enseñan a una persona vestida de tutú, como diciendo, todo el mundo está personalizado acá adentro. Y en un momento logro que esta chica que estaba internada me lleve a hablar, y cuando me llevan a hablar le digo, mirá, yo soy abogada de tal persona, tuve una entrevista, entré después, y me dicen, ¿y cómo sé yo eso? ¿Mis cosas en el locker? Entonces le digo, por mirá, favor. trae mis cosas en el locker, te pido por favor, y si no hacen el favor, anda a contar la cantidad de camas y la cantidad de internos que tenés, y te vas a dar cuenta que te está sobrando una. Y si no, le digo, mirá, yo en serio soy abogada, si salgo mañana, te aseguro que te va a ser mucho más costoso. Pero totalmente. Y ahí fueron, se fijaron y tardaron como 20 Graci, minutos ¿puedo más poner un graf en acá? sacar. Graci salió Así del que neuropsiquiátrico. internada, algo así como 1:10 debo haber estado. No lo puedo creer. Peleándome con tranquilidad, porque tenía esa presión de... Y ahí el te das miedo. cuenta de lo que son los establecimientos en los que la gente está privada de su libertad de cualquier forma, Sí, claro. Porque esto era un establecimiento de salud mental. Pero bueno, y ahí también uno lo traspola a lo que son los establecimientos penitenciarios. Yo digo, cuánta falta de control a veces y cuánta falta de cuidado, al punto de que uno, que nada tenía que ver con eso, yo había ido a asistir a una cliente que por suerte ya no está más en ese lugar, fue muy poco el paso que tuvo por ahí, terminé estando y teniendo esa vivencia. Y son esas cosas las que te vuelven más empático todavía, porque yo pensaba, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Grito, no grito? ¿Me peleo, no me peleo? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo remo? Y era ir pensando estratégicamente que era un juego. O sea, en un momento hasta miro una persona que estaba ahí y me metió un cigarrillo mentolado en la boca para decirme, no, vos tenés que fumarte un cigarrillo, tranquilízate, es tu primer noche. No lo puedo creer. Sí, todo desde la buena onda, ¿viste? Pero por eso te digo, estas cosas en la justicia uno no las vivía. Hoy me toca vivirlas. Sí, estás como yo el día que quería entrar a un establecimiento y se me paró un caballo adelante y estuve casi 10 minutos pidiéndole al caballo, hablándole, dice, por favor, no llego. Y el caballo me miraba y justo venía con una amiga. Bueno, sí. Y yo decía, ¿vos te imaginás yo llegando ahora a la unidad y decirle que no pude entrar porque había un caballo que me miraba y no se corría? Claro, no me lo va a creer. Yo me acuerdo de cuando salgo, es que un es mensaje terrible. de mi novio y él justo estaba de viaje, que decía, ¿a dónde andás? Y cuando le respondo, le digo, no me vas a creer dónde estaba. Estaba internada. Estoy internada, pero te juro que voy a salir, está todo bien. Es terrible. Terrible. Pero bueno, son esas cosas las que tiene la profesión, ¿no? Que de repente empezás a conocer otras historias, otra vida, y a decir, yo sé, esa chica la quería sacar ahí en 5 días, me fui con ganas de sacarla en 2. Claro. ¿Me entendés? Porque como que de repente estás ahí, la que estás fuiste, viviendo. te lo viviste, te acercaste y te tocó, porque no es, como digo siempre, no es fácil el lugar que nosotros ocupamos, y sobre todo no es fácil esto, no es fácil los que están ahí, y no es fácil la familia que está afuera. Ni hablar. Contarle tal vez al familiar que su hijo, Yo que siempre lo digo, primario va a quedar
3 años detenido y te dicen, no, pero él no está, y no es fácil, hay que tener mucho amor y mucha vocación. Yo esto siempre lo digo, es como, yo lo pongo muy parecido a cuando una persona va detenida y tiene la familia que la acompaña y la contiene, es muy parecido a atravesar una enfermedad terminal. Cuando te condenan a una persona de repente a 4 años o ni hablar todo el proceso, y vos tenés la familia que hace las colas para verla, que le lleva comida, las amenazas y los aprietes que se sufren afuera del establecimiento penitenciario, entre familiares que están adentro, que están afuera, que me lleven un celular, que le cansen esto a fulanito, porque esto pasa. Sí, claro. Es muy parecido a la angustia que se sufre, la incertidumbre, a alguien que está atravesando una enfermedad terminal. Porque no solo la sufre la persona que está adentro, sino la sufre toda la familia que está afuera. Y esto cuesta entenderlo, la gente no te lo entiende por lo general. No, porque aparte el platillo es bueno, hicieron algo para estar ahí. Por algo será. Y muchas veces querés explicarle, en este caso no, no es así. Ni hablar cuando son casos injustos, pero hay una serie ahora que salió, una película que se llama La mujer de la fila, que justamente... Bueno, trata, y no ni siquiera, o sea, está muy bien logrado, pero faltan bastantes matices, diría yo, de todo lo que sufren los familiares de los detenidos. Sí. Y es así, entonces yo siempre trato de ponerlo en esa, de hacer tipo esa asociación, como para que uno se imagine lo que es, porque no es que queda presa la persona y se acabó. No. Ahí empieza muchas veces. No, a mí me pasó el otro día de estar acompañando a una mamá, ella estaba en una situación y le dije, bueno, vamos, que agarré la camioneta, la llevé y acompañarla, porque también... nosotros podemos entrar a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6 y re temprano, y yo ese día dije, wow, y esto todos los miércoles, encima el servicio penitenciario, hay unidad de detención que te van cambiando los días, son los días rotativos, los horarios, y es todo un proceso, y muchas veces no digo que no cometieron el delito o que no fueron partícipes, pero están pagando algo, pero se extiende a todo su núcleo familiar, es terrible. Es terrible, y convengamos que los que están fuera son gente que trabaja, que tiene que reorganizar su vida. Para Quedan mí los hijos que están tal vez con un familiar, con otro. Sí. Es muy fuerte, y yo siempre por eso lo tiendo a comparar con eso. Y Qué buena comparación que hiciste. Estoy muy contento de que hayas venido, me quedaría hablando toda la noche. Es más, ahora seguimos hablando. Es más, podemos hacer un capítulo, podemos ahí a la productora hacemos un capítulo 2. Me encanta esto, me encanta reflexionar, que puedas vos, los que vengan, contar lo que hay detrás de la profesión, porque realmente todo esto que dijimos, lo que vive la familia, lo que vivimos los abogados cuando tenemos que poner o verbalizar lo que va a pasar, el futuro incierto o no tan incierto de algunos, las cuestiones que tenemos de trabajo, alquileres, sueldos, insumos, viajar, empleados, subir al auto, que salgas y te roben, como el otro día que me robaron, que vos decís, porque yo le puse en Instagram un mensajito, no le dejé mi tarjeta al señor que me robó, y andar de noche. ¿Estuviste floja ahí? Sí, estuve floja, aparte me pegó, me dio una de golpes innecesarios, no me tenía que pegar, ya se me había roto todo, ya llevaste la camioneta, llevaste todo. Mili, te agradezco muchísimo, fue un placer conocerte un poquito más y espero que haya otro episodio de las dos juntas. Y si no, la próxima me siento y vos me entrevistas. Cuando quieras. No me va a salir también como vos. Gracias. Gracias, Euge, por la posibilidad. Pasame el Instagram antes de irte. La invitación y por generar estos espacios que lo haces adelante de las cámaras y atrás de las cámaras. Es muy generoso de tu parte, en serio. Gracias. Te paso a mi Instagram, Milagros Grassi con doble S, ok. Que te sigan, por favor, porque... Sigan y a vos también. Sí, igual si te siguen a vos, me siguen a mí. Sí, porque nosotros somos las Instagram amigas. Muchas gracias a los que se quedaron, a los que participaron, y nos vamos a ver en el próximo episodio.